Entonces, empecemos con los espejos curvos convexos y consideremos los rayos que se propagan paralelos a lo que vamos a llamar el eje de simetría de este espejo, que sería un eje que divide simétricamente en dos este espejo, que sería esta línea de aquí del medio, ¿sí? A esta posición aquí se le llama vértice, y entonces lo que vemos es que todos estos rayos que se propagan paralelos a ese eje de simetría, eje óptico, se le llama, al reflejarse en la superficie, todos estos rayos se cruzan en un punto que se llama punto focal o foco del espejo. Con la particularidad de que en este tipo de espejos, si la superficie curvada tiene un radio de curvatura R, esa distancia entre el punto focal y el vértice del espejo es igual a R sobre 2. La distancia focal de estos espejos curvos es igual al radio de curvatura sobre 2. Así como consideramos los rayos que se propagan paralelos y luego se reflejan y atraviesan el punto focal, por las propiedades de la luz nosotros podemos considerar ahora los rayos que hacen el camino inverso. Supongamos rayos que o todos atraviesan el punto focal o rayos que emergen del punto focal al reflejarse en la superficie de este espejo curvo convexo. Todos esos rayos ahora se reflejan y se propagan paralelos al eje óptico. ¿Sí? Esa es la propiedad que tienen los rayos que emergen del punto focal. Son como situaciones particulares que estamos considerando. También pensemos en otros rayos. Supongamos que tenemos acá, en un punto Q, hay algo que está emitiendo rayos de luz y nos quedamos en particular con este rayo que atraviesa el centro de curvatura del espejo. Si atraviesa el centro de curvatura es como si se estuviese propagando radial. Si se propaga radial quiere decir que va a incidir a 90 grados respecto de la superficie del espejo. Si incide a 90 grados respecto de la superficie del espejo, quiere decir que su ángulo de incidencia respecto de la normal, como lo habíamos definido, es 0. Así que su ángulo de reflexión también es 0. Por lo tanto, se refleja por el mismo camino por el que incide. ¿Sí? Todos los rayos que pasan por el centro de curvatura de un espejo se reflejan por el mismo camino por el que incide. Y por último, vamos a ver el caso de otro rayo. Ahora consideramos el mismo objeto, el mismo punto Q que está radiando rayos en todas las direcciones. Consideramos otro rayo que ahora llega directo al vértice de este espejo curvo. El vértice era el que definía el eje de simetría. Entonces, este rayo se refleja respecto del eje de simetría con el mismo ángulo, porque en este caso el eje de simetría es la normal de la superficie en ese punto. ¿Sí? Entonces, este ángulo de incidencia es igual a este ángulo de reflexión. ¿Por qué nos interesan todos estos ángulos? Porque entonces nosotros, aprovechando las propiedades de estos 4 tipos de rayos que estuvimos viendo, podríamos ver
donde se forma, podríamos hallar dónde se forma la imagen de este objeto que está, este objeto Q que está en el punto P. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, trazando algunos de esos rayos. Por ejemplo, fíjense que con 2 sería suficiente. Acá están graficados. Está el objeto P en la posición Q. Fíjense que consideramos el rayo que atraviesa el centro de curvatura de la superficie y se refleja en la misma dirección. Y además consideramos el otro rayo que incide en el vértice del espejo y se refleja con el mismo ángulo respecto del eje de simetría. Fíjense que estos dos rayos se cruzan en este punto. Y si hiciésemos un tercer rayo, por ejemplo, el rayo que se propaga paralelo al eje de simetría, se iba a reflejar, iba a pasar por el foco de este espejo y también iba a cruzar este punto. ¿Sí? ¿Qué nos dice eso? Que donde se están cruzando todos esos puntos, todos esos rayos, es donde se está formando la imagen del objeto. ¿Sí? Entonces, fíjense que geométricamente, con un par de rayos, yo puedo determinar, dónde se encuentra la imagen de mi objeto. Entonces puedo conocer la distancia imagen. Y si conozco la distancia imagen y conozco la distancia objeto, además voy a conocer el aumento. Y además de determinar la imagen y conocer su aumento, yo ya puedo decir si esta imagen es real o virtual. En este caso, fíjense que los rayos se están cruzando efectivamente en el punto de la imagen, así que esta imagen es una imagen real y que se llama invertida. ¿Sí? Y el valor de m efectivamente va a ser negativo porque fíjense que S es positivo, porque S está del mismo lado de la luz entrante, y S' también es positivo, porque está del mismo lado de la luz saliente, tal cual habíamos dicho. Por lo tanto, el cociente menos S sobre S' es un número negativo y eso dice que el aumento es negativo. ¿Por qué? Porque la imagen va a estar invertida. ¿Sí? Todo esto se puede demostrar, y no lo hacemos, pero que satisface esta relación. Es que la inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia imagen es igual a la inversa de la focal del espejo. ¿Sí? Y acá estaba, bueno, acá se recordaba cuáles eran las reglas de los signos para la distancia objeto y la distancia imagen, y cuál era la definición de que una imagen sea real o virtual. Fíjense que en este caso la imagen es real porque los rayos pasan a través y divergen del punto imagen. ¿Sí? Así que esta imagen es real. Análogamente, podemos definir las mismas situaciones ahora en el caso de espejos curvos cóncavos. Solo que ahora los rayos paralelos que inciden sobre el espejo divergen como si proveniesen de un punto focal virtual, en este caso. ¿Sí? Así que esta distancia focal va a ser negativa. Lo mismo ocurre
con rayos, si hay rayos que inciden sobre el espejo como si fueran a concentrarse todos en el punto focal, esos rayos se reflejan luego paralelos al eje de simetría. Y análogamente tenemos ahora la situación de el rayo que emerge del punto Q y que se propaga en la dirección como si fuese a pasar por el centro de curvatura de la superficie esférica, entonces se refleja en la misma dirección. Y el otro caso es el de el rayo que incide sobre el vértice, se va a reflejar ahora con el mismo ángulo de manera análoga que en el otro caso. Y entonces, una vez más, con unos pocos rayos es suficiente para determinar la posición de una imagen. Acá en los ejemplos se ilustra el uso de dos rayos. En general se recomienda utilizar un rayo más como para estar seguros, ¿sí? Porque con dos se pueden cruzar, pero por ahí uno le puede errar. Con tres se tienen que cruzar los tres en la misma posición, ¿sí? Si los tres no se cruzan en la misma posición, hay alguno que está mal, ¿sí? Eso es lo que nos permite verificar el hecho de usar tres y no dos. Y entonces, ¿qué decimos? Por ejemplo, fíjense en este caso, los rayos están proyectados hacia atrás de la superficie reflectante y vemos de dónde parece que provienen esos rayos. Fíjense en este caso, los rayos no se cruzan en realidad, sino que cuando uno los ve, parece que estuviesen viniendo de este punto. En este caso sigue valiendo todo lo mismo, entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que la imagen es virtual, que la imagen va a ser derecha, que como la imagen está del lado opuesto al de la luz saliente, entonces ese prima va a ser negativo, así que el aumento va a ser positivo, así que es lo que nos está diciendo acá, que es lo que vemos en los dibujos, ¿no? Digo, tanto lo que vemos gráficamente como lo que podemos calcular nos dice lo mismo. La imagen es derecha y virtual, ¿sí? O sea, uno puede sacar esas conclusiones haciendo un gráfico o puede usar esta ecuación y esta otra y llegar a las mismas determinaciones. Es muy importante tener presente los signos de todas estas cantidades, ¿sí? Porque si uno, por ejemplo, en este caso, no usara una focal negativa, llegaría a un resultado erróneo. Así que hay que tener mucho cuidado con esas situaciones.